Daniel Noboa acaba de imponer un arancel del 30% a las importaciones colombianas. La razón oficial es la falta de cooperación en materia de seguridad, pero la razón real es que Noboa necesita un enemigo exterior para intentar tapar su fracaso interno. El anuncio llega, por cierto, un día después de que Gustavo Petro exigiera públicamente la liberación de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador y ciudadano colombiano, que lleva meses recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad ecuatoriana. Petro publicó una fotografía de Glass visiblemente deteriorado y lo comparó con los presos políticos de Venezuela y Nicaragua. Dijo que sufre tortura psicológica y eso, claro, desató evidentemente la furia del gobierno ecuatoriano de Noboa. Porque para Noboa, que un presidente progresista, en este caso como Petro, ponga en evidencia las condiciones carcelarias de su país es un ataque inaceptable. Más inaceptable, al parecer, que tener a un ser humano consumiéndose en una celda sin condiciones dignas, como denunciaba en este caso Petro. Y aquí viene lo perverso del asunto. Porque Noboa convierte una denuncia humanitaria en una amenaza a la soberanía. Convierte una exigencia legítima sobre derechos humanos de una persona presa en un pretexto para escalar tensiones con un vecino. Y de paso, aprovecha para montar una narrativa de asedio. Colombia no coopera con nosotros, Colombia nos ataca, Colombia es el problema. Todo para evitar asumir que su propia estrategia, la estrategia que ha venido desarrollando en torno a la seguridad, ha sido un desastre rotundo. De esto ha aprendido muy bien de Donald Trump. Siempre hay que echar la culpa hacia afuera. Decir que el culpable siempre es el de fuera, el extranjero. En el caso de los Estados Unidos lo hacen con todos los latinos. Como hables en español, sospechoso, malo. Seguramente eres un malvado delincuente. Bueno, pues resulta que ahora Noboa está copiando exactamente la misma estrategia de intentarse buscar un enemigo externo, pero claro, el problema es que el enemigo externo habla tu mismo idioma, también es latino y obviamente no te va a servir igual que a Donald Trump. Porque Ecuador no está en crisis por culpa de Colombia, por mucho que digan algunos. Ecuador está en crisis porque Noboa apostó todo a la mano dura, militarizó el país, declaró un conflicto armado interno y no consiguió nada más que muertos, más violencia y más descontrol. Y ahora, que no tiene resultados y es evidente y su propia gente se está dando cuenta, señala al vecino, además de la manera más trampista posible, con aranceles, como si al vecino del norte, como si a los Estados Unidos o como si al presidente naranja, Donald Trump, le hubiese salido bien eso de los aranceles. No pinta bien la cosa, pero en absoluto. Ecuador anuncia aranceles del 30% contra Colombia por falta de cooperación en seguridad. De hecho, lo acaba de anunciar en Davos. Aquí está Noboa en Davos, en esa reunión de multimillonarios. Ahora hablaremos de ella, explicando esto del 30% con una excusa que es técnica. Dice que Colombia no coopera en la lucha contra el narco y la minería ilegal en la frontera. Dice que ha insistido en el diálogo, que sus militares se enfrentan solos a grupos criminales mientras el gobierno de Petro mira para otro lado. Todo esto lo dice desde Davos, como os decía, ese festival de los multimillonarios donde los líderes mundiales van a fingir que les importa algo más que sus propios intereses. Porque, claro, nada proyecta mejor la imagen de un presidente comprometido con la seguridad de su pueblo que anunciar medidas económicas de alto impacto como estas desde, por supuesto, un resort rodeado de banqueros. Pero vamos a los hechos, porque esto es lo importante. Ecuador importa de Colombia más de 1.600 millones de dólares al año. 1.600, ¿eh? Colombia importa de Ecuador menos de la mitad. Esto es, el déficit comercial, que tanto indigna a Noboa, es producto de una economía dolarizada que necesita importar casi todo lo que consume, incluida la energía eléctrica. Porque sí, Colombia también le vende electricidad a Ecuador, y Ecuador atraviesa ahora mismo una crisis energética brutal que todavía no ha conseguido resolver. Así que imponer un arancel del 30% a las importaciones colombianas no es solamente un gesto político, es un riesgo enorme para sectores clave de la economía ecuatoriana. Pero por supuesto eso parece ser que no importa cuando lo que necesitas es ruido mediático.